a ubicarnos en nuestra salud y específicamente para todas aquellas personas que hayan sentido en algún momento esa sensación de ahogo, ¿verdad? Que está como por aquí, pero se baja, digo yo, que hasta la pancita y uno realmente sufre y dice, bueno, será un ataque de ansiedad, pero dicen que también podría tener relación con nuestro corazón o podría tener relación con otras situaciones. Así que queremos ahondar en esto con el médico internista Gustavo Vindas, a quien le damos la bienvenida. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días y gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar aquí hoy lunes. ¿Por qué esa dificultad o incomodidad al respirar? ¿A qué se puede deber? Bueno, primero que nada hay que definir ese síntoma, ¿verdad? Es un síntoma, eso se define como una sensación subjetiva de dificultad a la hora de respirar. Puede ser expresada de muy diversas maneras por los pacientes, ¿verdad? Dependiendo de su causa de fondo. Puede tener un origen muy diverso, puede ser tanto por una afectación con más frecuencia del corazón, el pulmón, pero también puede traducir un problema a nivel muscular, a nivel nervioso, en el sistema nervioso central y periférico, o incluso en nuestra sangre, en el sistema hematológico, ¿verdad? Por lo tanto, necesita un abordaje integral, cuidadoso, donde se haga una historia clínica y un examen físico detallado para ahondar esos detalles, esos síntomas acompañantes que nos ayudan a discernir dónde es que viene el problema, ¿verdad? También es importante decir que es una causa muy frecuente de consulta en los servicios de emergencias. Millones de personas a nivel del mundo presentan esta sensación y se puede correr el peligro de subestimar el síntoma y dejar de hacer cosas o más bien darle más importancia de la necesaria y exponer al paciente a estudios innecesarios. Ahora que usted dijo subestimar el síntoma, pero también nos preguntamos, por ejemplo, si cualquier persona que no padezca de nada, ¿verdad? Y de repente hace un ejercicio, un ex ejercicio, digamos, subiendo escaleras que a veces a uno le falta aire en determinados momentos, o a lo mejor si nos vamos a pasear al volcán Irazú y de repente también esa falta de aire, en esas situaciones, ¿cómo las calificaría, verdad? Claro. Al ser un síntoma subjetivo y de diferentes causas, los puede experimentar personas sin necesidad de estar enfermas, como por ejemplo una persona con poco acondicionamiento físico, una persona sedentaria que además tiene un poco de sobrepeso, puede experimentar la sensación de disnea con hacer un ejercicio leve. O por ejemplo, una persona sana, por lo demás, puede subir a una altura extrema, por ejemplo, el Cerro Chirripó aquí en Costa Rica, a más de 3.800 metros del nivel del mar, y puede presentar ese síntoma por una disminución en la presión parcial de oxígeno, que dificulta la entrada de oxígeno a la sangre y estimula a un centro respiratorio a producir una respiración más frecuente, y eso nos produce una sensación de disnea, aún estando sanos. Bueno, entonces vamos a revisar qué podría estar avisándonos, ¿verdad? Esa sensación de ahogo. Claro. ¿Y qué le parece si vamos una a una, doctor, y nos apoyamos aquí? Claro. En esta pantalla para que usted vaya explicándole a todos nuestros amigos en casa. Por ejemplo, si el ahogo fuera una alerta de corazón, ¿cómo sería, doctor? Claro, pues afectaría, como dijimos, este órgano que está por acá, que aquí podemos pasar la diapositiva. El órgano es un órgano muy complejo, ¿verdad? Está compuesto por vasos sanguíneos, músculo cardíaco, un saco protector llamado como pericardio, e incluso tiene un sistema automático que lo hace que se contraiga solo. Usted no le dice al corazón cuando está dormido contráigase, o no lo puede hacer contraerse más o más lentamente a voluntad. Tiene un sistema automático que si hay alteraciones puede producir arritmias. Entonces, la síntoma de disnea puede ser producto de múltiples afectaciones en el corazón, puede ser producto de un problema vascular que lleva a un infarto agudo de miocardio, un problema muscular que nos lleve a un problema de insuficiencia cardíaca o un problema en la conducción de la electricidad que nos lleve a una arritmia cardíaca y otras diversas patologías como problemas valvulares. Recordemos que el corazón está compuesto por 4 cámaras y entre cada cámara hay una válvula que si esa válvula no cierra o abre bien también puede provocar estos síntomas, ¿verdad? Ahora, cuando esta sensación de falta de aire, de este ahogo o asfixia, como queramos llamarle, ¿verdad? Viene acompañada, por ejemplo, de palpitaciones, de taquicardia, incluso hasta de náuseas. Ahí lo relacionamos directo con esto, doctor, y podríamos estar pensando que puede ser un infarto. Pues sí, esos síntomas son típicos de un infarto en una persona con factores de riesgo. Por ejemplo, una persona que ha fumado, que es diabética, que es hipertensa, que tiene el colesterol alto, que se ha cuidado más. Entonces podría tener una obstrucción en las arterias y producir un infarto agudo de miocardio. Pero si ese contexto es de una persona que es por lo más sana, por ejemplo, típicamente una mujer joven que ha tenido un problema personal, puede llegar con esos mismos síntomas y ser un problema más bien de ansiedad psíquico y no algo orgánico con esos mismos síntomas. Cuando
cuando hablamos, doctor, de esa asfixia, ¿verdad? Uno lo siente, porque obviamente uno, ¿verdad? No puede respirar aquí, pero la asfixia viene desde abajo o prácticamente, digamos, podríamos decir que se colocara por ahí. Depende del mecanismo. Como decimos, la disnea o asfixia puede ser por un mecanismo obstructivo, una obstrucción de la vía aérea superior, producto de un edema de glotis en la gente alérgica, algo muy peligroso, ¿verdad? Sí. Que puede provocar la muerte, pero también puede ser producto de una tumoración a nivel del árbol bronquial del pulmón, que produzca obstrucción y nos produce esa asfixia, o puede ser producto también de otras patologías, como dijimos, muy diversas a nivel de la sangre o músculos, ¿verdad? Ahora, especifiquemos un poquito cuándo esta asfixia se puede deber a los pulmones, doctor. Aquí pasamos a la siguiente Ajá. diapositiva. Aquí ¿Está está. pasando? Ahí ¿Listo? estamos. El ¿Cuándo pulmón, se debe a los pulmones? claro, es otro órgano muy complejo, lleno de estructuras vasculares, vía aérea, tráquea, bronquios y parénquima pulmonar. Y tiene múltiples enfermedades también. Por ejemplo, una enfermedad muy frecuente es el asma bronquial. Ahí la disnea tendría una característica de ser intermitente, podría acompañarse de síntomas de alergia o podríamos auscultar un silbido a la exhalación del paciente que nosotros lo conocemos como sibilancias. Esto Claro. nos haría pensar en esto. Pero también podría tener el pulmón un origen vascular. Un trombo que se aloje en una arteria pulmonar, que usualmente vienen de los miembros inferiores, puede provocar un cuadro súbito de disnea. Estamos aquí conversando, usted y yo, y de pronto usted se comienza a sentir mal, con disnea, falta de aire, sudoración, taquicardia, y puede ser producto de un trombo que se desprendió de sus venas y se instaló en su circulación pulmonar y puede ser potencialmente fatal. Entonces la disnea puede tener una presentación aguda, crónica, puede ser leve o severa y acompañarse de otros síntomas que nos hacen sospechar de que puede ser algo inminentemente digamos, que ponga la vida en peligro o algo más crónico. Ahora, en este caso usted decía que cuando es de pulmones puede ser intermitente. ¿En el caso del corazón es perenne o cómo podemos Claro, diferenciarla? en el caso del corazón, por ejemplo, que estamos hablando de insuficiencia cardíaca o falla en el corazón para funcionar, para caerse, esta disnea tiende a ser más de origen crónico, tiende a ser más de origen progresivo, inicialmente de grandes esfuerzos, medianos esfuerzos, leves esfuerzos. Puede tener algunas características especiales, como por ejemplo desencadenarse a la hora de acostarse nada más, y esto se conoce como ortopnea, o una asfixia que te despierta en la madrugada, que se conoce como disnea paroxística nocturna. Esos pueden ser síntomas de insuficiencia cardíaca. Puede acompañarse de otros síntomas como edemas pulmonares, ingurgitación de tu vena yugular al ponerte a 45 grados, ¿verdad? O puede ser una disnea súbita, producto de un infarto agudo de miocardio y de una obstrucción de esa irrigación cardíaca también. Y eso es súbito. Eso es súbito. De pronto puedes experimentar dolor o no, o lo único que puedes experimentar es una sensación de falta de aire o asfixia. Ahora, doctor, cuando hablamos de esas dos posibilidades, ¿verdad? Ya sea por corazón o ya sea por pulmones, para tratar a los pacientes, me imagino que irían a tratar la situación en el órgano, que es la que provoca al final el problema respiratorio, o se trata directamente el problema, digamos, de esa asfixia, esa sensación. Hay que buscar la causa. Okay. Es importante por eso acudir con un clínico experimentado, ¿verdad? Que pueda hacer un abordaje integral, que tenga conocimiento de los múltiples sistemas que pueden estar afectados, porque por ejemplo si la causa de la disnea es una embolia pulmonar, necesita un tratamiento urgente que incluso puede ser quirúrgico o medicamentos destinados a alisar ese trombo. Pero si es un problema de una crisis asmática, en alguien que no sabía que era asmático, que nada más tenía síntomas crónicos, no les daba importancia, después de una crisis severa, ahí el tratamiento va dirigido más bien a medicamentos que desinflaman la vía respiratoria y dilatan esos bronquios. Entonces puede ser muy diverso. Ahora, ¿qué pasa con las personas, por ejemplo, que tienen o que sienten una fatiga, que también han reportado, ¿verdad? Que de repente eso les da la sensación de ahogo. ¿Se puede, digamos, puede estar, digamos, relacionada la fatiga, el cansancio con esa sensación de ahogo? Eso es muy sugestivo también de falla cardíaca, la fatiga o la disnea con el esfuerzo, sobre todo que es progresiva, que generalmente te da al subir 2 pisos, ahora te va a subir un piso, ¿verdad? O esa disnea, como te decía, que se da al acostarse o que te despierta en la noche. La disnea con esfuerzo también puede tener una particularidad y puede ser una manifestación de asma bronquial. Esa disnea que se desencadena solo con ejercicio, usualmente con ejercicios más intensos y vigorosos, pero tiene esa peculiaridad, ¿verdad? Y puede indicarnos un origen pulmonar. Por eso es importante discernir y entrevistar bien al paciente para ver todos los matices de esa disnea y los síntomas acompañantes. O sea, que si es frecuente y repetitivo, algo debe estar escondiendo. Claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la anemia? ¿Pudiéramos eventualmente también tener esta sensación de ahogo? Claro, eso es muy interesante y la gente tal vez no lo piensa. Hay que recordar que la anemia es una disminución de la cantidad de hemoglobina en la sangre, ¿verdad? Y entonces, aquí está.
una Anemia. cantidad de hemoglobina en la sangre. Por lo tanto, la hemoglobina es la molécula que transporta el oxígeno. Cuando hay una concentración baja, que puede producirse por una hemólisis de los glóbulos rojos o un sangrado, puede producir anemia. El mecanismo no está muy bien dilucidado, se cree que tiene que ver con cambios en el pH sanguíneo, pero esa disminución, sobre todo abrupta, puede producir ese síntoma de anemia. Ahora, la sangre, no solo la anemia puede producir esto, ¿verdad? Incluso pacientes con sangre ácida, acidosis metabólica, un paciente diabético descompensado que está con su sangre ácida puede presentar como primer síntoma una sensación de ansiedad o de disnea o dificultad para respirar, porque el mecanismo compensatorio para esa acidez de la sangre es botar más CO2, que lo hacemos a la hora de respirar más frecuente y más profundo, ¿verdad? Por el pulmón tiene un mecanismo de meter oxígeno y sacar CO2, y a la hora de contrarrestar esa acidosis es botando CO2 y el mecanismo sería hiperventilando. Ahora, doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso cuando los pacientes o las personas en general están con el abdomen inflamado, ¿verdad? Y este abdomen inflamado, ya sea por un sinfín de causas, de repente, yo no sé, uno lo siente como por aquí, y sobre todo en la noche que uno siente que le falta el aire. Es otro mecanismo importante de la sensación de asfixia o de disnea, ¿verdad? Puede tener por ejemplo, una presentación en una forma natural, una mujer embarazada en el tercer trimestre de embarazo. El útero crecido va a impedir que el diafragma descienda fácilmente y que se puedan expandir los pulmones. Eso le puede producir una sensación de disnea a la mujer. La misma progesterona, una hormona que aumenta en el embarazo, estimula el centro respiratorio para que la gente respire más rápido, e incluso el metabolismo de esta paciente va a estar aumentado por el nuevo ser que tiene en el vientre. Una acumulación de líquido, por ejemplo, en los pacientes con problemas en el hígado, que se conoce como ascitis, cuando está a tensión, puede producir una resistencia al desplazamiento hacia abajo del diafragma y producir esa sensación. Claro, pues se infla aquí, claro, ¿verdad? Igual distensión gaseosa y otras causas, ¿verdad?, que pueden provocar la obesidad mórbida, ¿verdad? También podría provocar en esos casos sensaciones de ahogo que no tengan que ver con un órgano específico. Exacto, solo por su mismo mecanismo de obesidad. Ok, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa y cómo reconocer, por ejemplo? Porque también sabemos, y mucha gente que en casa debe haber, digamos, tenido una crisis de ansiedad, ¿verdad? Uno siente como desde aquí hasta arriba ese ahogo, esa falta de aire, que no está escondiendo nada, a lo mejor puede ser así, y básicamente es esa crisis. Claro, como le decía, a veces la disnea abarrota los servicios de emergencia como un motivo de consulta. La disnea puede tener un origen psíquico, como usted lo dice, puede estar originado en enfermedades de trastornos ansiosos o trastornos depresivos, ¿verdad? Tiene una fisiopatología o una etiología más psicológica, no tanto orgánica, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos una entrevista al paciente, también vamos evaluando su estado mental, se llama análisis o examen del estado mental. Ahí podemos ver al paciente cómo está su humor, su afecto, cómo está su pensamiento, su lenguaje, y podernos dando una idea de si el paciente está deprimido o ansioso. Hay que recordar que antes de decir que esa disnea es producto de un trastorno de ansiedad, hay que tratar de descartar las otras causas. Hay que revisarlo todo. Eso es un diagnóstico de descarte, como llamamos nosotros, pero si usted lo puede sospechar desde el inicio. Igual, sin correr el riesgo de dejar de hacer cosas o de hacer excesivas análisis o estudios que pueden poner en peligro incluso la vida o someter a radiaciones, por ejemplo, un TAC a un paciente innecesariamente. Que no tengan sentido. Claro. Bien, entonces no hay que subestimarla, pero tampoco hay que alarmarse. Exacto. Hay que ir donde el experto para que nos pueda ubicar, porque también esas sensaciones son horrorosas. Sí. Doctor, muchísimas gracias. Con un placer mucho gusto tenerlo aquí y gracias por todas sus recomendaciones. Bueno, espero que haya sido claro. Pero por supuesto, muchísimas gracias y nosotros continuamos. Compañeros.